Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast, Proyecto 413, esta vez con un invitado muy especial, el hermano Rolando Rodríguez. Hermano Rolando, ¿cómo está? Dios te bendiga, mi hermana Lo Claudia, muy bendiga. bien, gracias a Dios. Bueno, muy contenta de tenerlo acá, de que usted vaya a contar todas sus experiencias y sus testimonios. Iniciemos por el origen, hermano. Eh, ¿Quién es José Rolando Rodríguez? Hermana Claudia, pues por la gracia de Dios soy hijo mayor, el hijo mayor de casa. Mis padres, José Arturo Rodríguez y Ofelia de Jesús Flores de Rodríguez, ya durmieron en el Señor. Eh, Puedo decir que tuve una infancia de pronto no tan fácil. Mm, Mis padres, en el caso de mi padre, fue un hombre muy trabajador, muy dedicado pues a su trabajo, pero tenía una problemática que él mismo luchó contra ella muchos años y era que él pues por alguna razón eh, estaba esclavo del licor y él, yo estoy seguro que venía arrastrando eh, como con esa pena de él no haber tenido a su padre cerca, aunque mi abuela, que también ya partió, eh, ella fue muy buena madre y fue una persona pues que estuvo muy atenta a la vida de mi padre, pero él en realidad no tuvo el calor, el cariño, el cuidado de un padre y eso en sus momentos lo afectaba mucho. Yo diría que igualmente hizo que mi padre también tuviera algunas falencias en el desarrollo pues de su vida y de la nuestra, porque a nosotros nos tocó ver muchas cosas que de pronto no eran tan gratas en la vida de mi padre, pero aunque el ejemplo de él en todos los aspectos fue mayor, digamos, en lo bueno, pues en la parte buena. Eh, Él todavía no ha conocido al Señor y eso pues hacía que de alguna manera tuviera ese tipo de situación, de falencias. Entonces nosotros nos criamos con la enseñanza de mi madre, que ella, estando yo muy niño, conoció al Señor de una manera pues que la verdad no esperábamos. Yo estuve caminando con mi madre en diferentes organizaciones, porque la verdad fuimos a muchos cultos en diferentes organizaciones. Pero a mi madre comenzaron a visitarla unas hermanas de la iglesia en Villa Colombia, cuando la iglesia del Troncal estaba en el barrio de Villa Colombia. Estamos Y hablando acá de la ciudad de sí, de la Cali, ciudad para de los que Cali. no conozcan. Ujú. Ajá. Y pues eh, en una ocasión que ellos nos visitaron, eh, yo tenía una enfermedad que la verdad pues para mí era algo bastante duro, bastante difícil, que era la epilepsia. Yo era epiléptico. Cuando tenía aproximadamente 5 años, yo estaba en pleno ataque cuando las hermanas que visitaban a mi madre, que estaban evangelizándola, fueron a visitarla. Y entonces ella aprovechó para pedirle oración por mí. Y recuerdo que en ese momento cuando ella, una de las hermanas se acercó, ella le pidió por supuesto pues que oraran por mí. Ella me dijo en el oído, niño, vamos a orar por usted. Diga con nosotros, hay poder en el nombre de Jesús para ser sanado. Y créame que pues en un desespero de eso, en una situación así, uno está siempre pues como pensativo, sin saber eh, en realidad lo que está pasando, porque está más preocupado por la enfermedad, por lo que está sucediendo, el ataque que tenía, que de pronto por lo que había a mi alrededor. Pero sin embargo yo lo creí. Yo invoqué el nombre de Jesús, como ella me dijo, y lo hice creyendo. Y pues mi padre, como era inconverso, él me jaló de un brazo, inclusive insultó a las hermanas y salió corriendo conmigo para el Primitivo Iglesias. Pero cuando yo ya iba en el taxi, cuando él me montó al taxi, ya yo no tenía la taxi. Entonces lo curioso de esto es que el médico pues, me reconfirmó las pastillas que debía de tomarme de por vida, porque era algo pues que yo ya no iba a sobrellevar sin que tuviera que tomar medicina todo el tiempo. Pero
Mi madre al otro día me dijo, hijo, tómese la pastilla que el doctor, usted sabe que él mandó que usted tenía que tomarse la pastilla, si no le podía dar el ataque, podía convulsionar. Yo le dije, no, mamá, yo no me voy a tomar eso. Y entonces ella me preguntó, ¿por qué, hijo? Si fue lo que el médico le mandó, le dije, no, porque Jesucristo me sanó. Entonces ella me miró a los ojos y entonces me dijo, ¿cómo así, hijo? ¿Jesucristo te sanó? Yo le decía, sí, mamá, Jesucristo me sanó. Y entonces tomó las pastillas, las botó a la poceta del baño. Y quiero decirle, mi hermana, que hasta el día de hoy, eso fue a mis 5 años de edad, hasta el día de hoy yo puedo decir por la gracia de Dios que fui sano. Ahora tengo Gracias a Dios. 54 años y después de 49 años yo puedo decir que no me volvió a dar nada ni siquiera parecido. Entonces cuando el Señor sana, lo hace de una manera especial, sin importar la enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible. Amén, Y así Él es. hace maravillas en medio nuestro. Ujú. ¿De dónde nace la búsqueda de su mamá para estar, digamos, moviéndose entre iglesias, mirando de pronto cuál Mi es la que se mamá era una adecuaba a ella? persona que su padre fue muy religioso. Mi abuelo era un hombre muy católico, tenía una habitación llena de imágenes, tenía una habitación llena de escapularios. Es un hombre, era un hombre muy dedicado a su fe, de acuerdo precisamente a su creencia. Pero dentro de ese aspecto, mi madre fue criada con principios, ¿cierto? Y con esa devoción que de alguna manera estoy seguro que ella se evocó a buscar en realidad el que ella pudiera sentir que estaba agradando a Dios, que donde ella estuviera entonces ella iba a sentir que Dios estaba con ella y que estaba guiándola en todos sus pasos. Y fue así. Nosotros estuvimos caminando en diferentes lugares. Yo lo digo nosotros porque yo la acompañaba. Y nos sentimos bien en la iglesia porque vimos que Dios obró, yo diría de muchas maneras y muchos milagros, entre ellos ese. Entonces, eso hizo que nosotros hubiera un nuevo despertar, que hubiera una visión muy diferente. Porque una cosa es cuando uno tiene un conocimiento teórico, otra cosa es cuando ya uno vive experiencias con Dios. Y en esa experiencia que usted tuvo, hermano, ¿usted antes había tenido convulsiones antes de Sí, esa? claro. Es decir, desde toda su Sí, niñez lo... había tenido convulsiones en diferentes, digamos, en diferentes etapas y en diferentes momentos, pero pues uno se siente impotente. Ante algo así, uno se siente impotente. En realidad, yo creo que una persona con este tipo de enfermedades eh, que recibe la sanidad como lo hizo Dios conmigo, no le queda otra cosa sino ser agradecido, vivir toda su vida con un agradecimiento en su corazón, porque eso realmente hay cosas que ni la ciencia de alguna manera puede actuar, pero Dios sí lo hace como Amén. Él sabía hacerlo y en el tiempo que uno menos espera, porque la verdad es que yo me evoco siempre a lo que la palabra de Dios dice y creo que eh, cuando la Biblia dice que la mujer del flujo de sangre fue sana y fue sana en un periodo de tiempo que nadie se lo imagina, en un instante, dice la Biblia, lo que le había durado 12 años sin recibir ella una respuesta de ninguna parte, había gastado todo en médicos, todo su dinero y Dios, Jesús de Nazaret lo hizo en un instante. Entonces, uno aprende a conocer, aprende a- a saber y a conocer lo grande que es Dios precisamente a través de ese tipo de experiencia. Amén. Después de esa experiencia, ¿qué pasó con usted? ¿Usted siguió asistiendo a la iglesia y Sí, yo puedo decir que eso me creó en mi corazón una pasión, una devoción muy profunda. a sus 5 años? Sí, a mis 5 años, tanto así que cuando yo tenía 9 años, yo fui sellado con el Espíritu Santo en un Ujú. culto en la iglesia del Troncal en la 44, creo que era 44 con 12.
el Señor me selló con el Espíritu Santo. Tuve por primera vez la experiencia de hablar en otras lenguas conforme el Espíritu me dio. Yo creo que si hay algo que ha marcado mi vida es eso, porque yo recuerdo que era una noche de culto, eh, estaba predicando un pastor que se llamaba Noel Ospina y él invitó a la gente a ponerse en pie, expresó que si queríamos recibir el Espíritu Santo, que lo único que teníamos que hacer era adorar. Él dijo, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Y claro, pues yo de mi ser dijo, sí, claro, yo lo quiero recibir. Pero él Para, dijo, para ese momento usted ya tenía claro que era el Espíritu Santo sí, mi o madre me había enseñado, yo lo había oído a través de la palabra. Es que conmigo pasó algo curioso, hermana Claudia, y es que yo comencé a adentrarme en lo que tiene que ver con Dios, en su palabra. Yo oraba a Dios como si fuera un adulto. Yo tenía las devociones en casa con mi madre, tenía participación, entendía los pasajes bíblicos. Algo extraño, pero inclusive en las reuniones de escuela dominical, en las clases, de alguna manera yo tenía una devoción en verdad que no era simplemente algo de palabras, ¿sí? Algo de expresiones, sino eh, algo muy profundo en mi corazón. Y eso me hizo pues estar a esa expectativa. Yo ya sabía que el Espíritu Santo se manifestaba y que uno podía ser bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y gracias al Señor eso pasó en mi vida. no, y es muy bonito y es muy curioso porque generalmente a los 9 años, pues un niño no está en esas, digamos, en su niñez está pues su mente y están en otras cosas y digamos que incluso hay niños que cuando en la iglesia ven hablar en lenguas y eso se genera un poquito como de susto si no se les ha explicado. Y en cambio usted era como presto o sea, estaba dispuesto a recibir el Espíritu Santo y en ese momento lo recibió. Hermana Claudia, es que no solamente digo yo que estaba en mí hubo un impacto a través del Espíritu por lo que yo veía, oía o por la experiencia que había tenido, sino por la enseñanza de mi madre. Yo vi a mi madre transformada por el poder de Dios. Yo tuve digamos, como, no sé si la fortuna o el infortunio de ver en mi casa los problemas que habían por la situación de mi padre, por el vicio, por la problemática que tenía y también por el carácter de mi madre. Ellos dos, yo tuve la experiencia de verlos encerrados, golpeándose y haciéndose daño y yo afuera llorando como un niño, porque como te digo, yo soy el mayor de la casa y sufría por eso, pero cuando yo vi que mi mamá se convirtió a Dios, mi mamá dio un cambio que yo mismo me sorprendía de ver su reacción, su forma de actuar, cuál era su pasión, cuál era su devoción en verdad, el respeto hacia mi padre a pesar del trato que le daba, el amor y el respeto y la devoción que tenía hacia Dios. Eso creo que impactó mi vida y dejó una huella que nunca se pudo borrar. Qué bonito, qué Mm. bonito porque ahí es donde podemos resaltar lo importante que es el ejemplo, no solo como padres, como personas, sino también como cristianos, como hijos de Dios, enseñarle a nuestros hijos no solo con la palabra, sino con el ejemplo, porque finalmente con eso es que nosotros les enseñamos, realmente les enseñamos es con el ejemplo y en su caso pues fue así, su mamá dio un cambio y usted fue testigo de eso. Sí, la ¿Cómo, verdad, cómo fue esa experiencia a los 9 años? Es decir, usted estaba ahí y recibió el Espíritu Santo. ¿Qué sintió? ¿Qué pasó? pues hay experiencias en la vida que a veces no es tan fácil explicarlas. Yo te puedo decir lo que creo que en algún momento escuchando al hermano Álvaro, eh, me identificaba mucho con lo que él decía, porque yo no puedo predicar mi experiencia como una doctrina, pero sí tenemos experiencias con Dios. Y yo recuerdo de haber estado adorando al Señor, haber cerrado mis ojos, levantando las manos, adorándolo a Él en la grandeza de su santidad. Y entonces en determinado momento sentí
que algo invadió mi vida, como una especie de resplandor que de alguna forma chocó contra mi rostro y comencé a sentir eh, un deseo de llorar inmenso y como, ¿qué te puedo decir? Un sentimiento de emoción muy profundo. Y entonces esa adoración que con mis labios le estaba expresando a Dios comenzó a dar ese vuelco, ¿no? Comencé a sentir que mi lengua ya estaba hablando cosas que yo mismo no podía describir en mi entendimiento. Y, y pues me di cuenta, yo hablando con mi madre, ella me había dicho, cuando usted sienta que comienza a hablar cosas extrañas, que la presencia de Dios lo invade, que usted no puede cesar de llorar, no se vaya a asustar, sino que dé libertad a su cuerpo para que el Espíritu Santo lo llene porque lo está bautizando. Entonces, de verdad que es una experiencia que a mí nunca se Qué me va a bueno. olvidar y que marcó mi vida a mi corta edad. Y después de eso, ¿cómo Después siguió de su eso, mi vida? madre quiso que yo me bautizara en el nombre de Jesús, pero ahí es donde yo digo que el Espíritu Santo, cuando convence, hace que la persona tenga, digamos, como el conocimiento, no solamente de lo bueno y aún de lo malo, sino que el ser humano pueda tomar decisiones y hacerlo con cordura, hacerlo con temor. Porque es que el temor a Dios no tiene que ver únicamente con uno eximirse o podría decir con uno alejarse de pronto de costumbres, de, de cosas que uno practica en determinado momento. Porque si eso fuera así, entonces las personas que se aíslan, que entran a un centro, a una montaña, uno entonces podríamos hablar de que ellas están en esa plenitud, pues, de la santidad. Yo considero de que el Señor te da cordura para uno determinar, para uno tomar determinaciones y decir, porque yo le dije a mi madre, mamá, yo no me voy a bautizar todavía, porque yo me considero una persona muy joven y yo no quiero jugar con Dios. Entonces, sí, esto, pues la verdad, yo fui muy sincero con mi madre, no escondí nada y no quise de ninguna manera tomar una decisión inoportuna o una decisión que no fuera firme. Entonces, gracias al Señor que lo hice porque yo ya cuando era un muchacho, ya un joven de 18 años, entonces tomé la decisión de, de bautizarme en el nombre de Jesús y lo tremendo es que dentro de las cosas que sucedieron en mi vida, en verdad pues yo no puedo esconder ni tampoco puedo pasar por alto de que cuando ya tenía alrededor de unos 15 años, yo no volví a la iglesia. Yo estuve alrededor de unos 2 años o algo más en el mundo. No era bautizado, por supuesto, no había tomado la determinación, pero sí estuve incursionando, conociendo las cosas del mundo y la verdad, mm, en la problemática que yo tuve con mi padre, porque pues él era un hombre de un carácter muy fuerte. Y ni siquiera fui yo, fue mi hermano, que de alguna manera pues él tuvo inconvenientes con mi padre y mi padre lo botó de la casa y al eso suceder pues yo también quise como interceder diciéndole a mi padre que si lo votaba a él pues que tenía que votarme a mí y entonces dijo no, pues vayan los dos y nos tuvimos que ir los dos. ¿Qué edad tenía? Yo tenía alrededor de unos 15 16 años creo yo. Pero antes de eso, entre los 9 años y los 15 años, usted seguía yendo a la iglesia. Es decir, Sí, fue entre los paulatino 9 y que. los 15 sí, claro, yo estuve de lleno. Lo que pasa es que, como te digo, nosotros teníamos algunos conflictos porque mi papá no congeniaba mucho con el evangelio. Y entonces él me censuraba por el hecho de que yo iba a la iglesia y que él pues no quería que yo estuviera en el evangelio y pues mucho menos que me volviera cristiano. Entonces siempre me atacó, siempre nos atacó por eso, pero pues
Eso trajo no un buen resultado, sino más bien un resultado dañino para nosotros. Y estuvimos en el mundo, cosa que yo no hubiera querido hacer, pero es una realidad. Yo estuve en las drogas, caí en las drogas, estuvimos en pandillas juveniles en la ciudad de Cali, teníamos muchos problemas. Eh, la vida nocturna es algo de verdad que es no solamente agobiante para cualquier ser humano, sino también muy peligroso. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Yo tengo que atribuirle a Dios todo lo que ha pasado en mi vida, incluyendo eso, porque si no hubiera sido así, yo no estaría aquí, la verdad. Mm. Estaría quién sabe en qué condición o seguramente pues habría sucumbido ya. ¿Qué hicieron esa primera noche que se fueron de la casa? Eso fue algo curioso, la verdad, porque pues mi hermano menor, que hoy es pastor también, él sabía más del mundo que yo. Ujú. Entonces nos fuimos para una fiesta a pasar la noche, porque pues casualmente era un viernes. Entonces nosotros no teníamos de dónde pasar la noche y pues nos fuimos allá, vamos a trasnocharnos en la fiesta y al otro día pues miraremos dónde dormimos, dónde buscamos. Pero eso nos llevó a nosotros precisamente a incursionar en algo que él ya había incursionado, que era la droga. Entonces lo que él hizo fue ofrecerme y pues yo al ver que no teníamos como otra alternativa, uno siempre opta como por el camino más fácil. Y entonces ahí comenzó, en nosotros, por lo menos en el caso mío, comencé a incursionar en ese camino de las drogas que la verdad es algo que no le deseo a nadie ni tampoco hubiera querido pasar por eso. Ujú. ¿Cuántos años Creo estuvo que en ese fueron camino? Más más de de 2. 2 años esclavo del vicio. Yo llegué, digamos, a probar diferentes clases de drogas y lo más tremendo es que también cada día uno siente que cae más bajo, que cae más bajo. Ya terminé en la delincuencia, terminé en los problemas que causa pertenecer a una pandilla juvenil. Porque estar en una pandilla aquí en Colombia, en la ciudad de Cali, de donde yo soy nativo, en verdad que, por lo menos en mi tiempo, era tremendo. Era tremendo. Eso es estar expuesto todas las noches a que en cualquier momento alguien pudiera hacerle daño a uno o que viceversa, uno pudiera hacerle daño a alguien también. Entonces, pues triste, pero estoy seguro que muchos jóvenes de hoy día se identifican con eso. Uno no cae allí simplemente porque me dio, como se dice, el arrebato de irme y de meterme. No, no, uno poco a poco se va degradando, poco a poco va cayendo. Curiosamente, los jóvenes que pertenecíamos a este tipo de pandillas, porque estoy seguro que ellos me van a ver, algunos que están vivos a través de las redes, la pandilla se llamaba el Son 14, comenzamos 14 y eso se fue extendiendo y como te decía, curiosamente la mayoría eran hijos eh, que de alguna manera tenían problemas con sus padres, hijos que solamente eran reconocidos por su mamá, su papá los había abandonado, o sufrían de maltrato en la casa, o no tenían alguien que de alguna manera pues estuviera apoyándolos como tal. Entonces, era como encontrarnos y identificarnos todos con una misma condición o con una misma problemática. Entonces, triste, pero eso nos pasó. ¿Cómo vivía su mamá y su papá No, ese tiempo? eso era una angustia. Mi padre era un hombre con un caparazón, él era aparentemente duro, pero era un hombre que sufría por Mm. vernos así. Él intentó hacer muchas cosas para tratar de detenernos, pero hermana Claudia, cuando uno está esclavo, es muy difícil salir de la esclavitud del pecado, del vicio. Entonces, mi padre, por un lado, sufría tratando de utilizar los mecanismos que él creía que eran, pues, como
oportunos para tratar de dar una solución a la problemática, pero nunca pudo. Y mi madre, que sí sabía cómo era en realidad, que iba a encontrar una respuesta y una solución para que sus hijos, ese camino desordenado, alguien lo pudiera ordenar y esa vida que tenía como finalidad, estoy seguro, consecuencias nefastas, pudiera cambiar. Y de verdad ella confió tanto en el Señor, fue una mujer devota, una mujer fiel, una mujer constante en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, que logró que nosotros en algún momento, por la gracia y la misericordia de Dios, pudiéramos estar donde hemos venido estando desde que nos convertimos al Señor. ¿Y cómo salió usted de ahí, de la pandilla y de la situación en la que estaba? Bueno, en eso yo diría que pasaron muchas cosas. Yo en alguna ocasión trabajando en la Avenida Sexta con 15 en un burdel que se llamaba Scorpio, en ese lugar, eh, en algún momento me tocó atender a una persona que trabajaba en antiexplosivos. Él era un hombre que perteneció a la fuerza pública. Y me llamó la atención porque en ese momento, en una noche donde estaba atendiéndolo, él me dijo, muchacho, ¿usted cuántos años tiene? Yo le dije, yo tengo 17 años. Me dijo, ¿y usted qué hace metido aquí? Le dije, bueno, estoy trabajando para poder subsistir. Me dijo, este no es un lugar para usted. Usted es un muchacho y ¿por qué no se sale de esto? Le dije, no, ¿yo qué me pongo a hacer? Entonces me dijo, ¿usted es bachiller? Le dije, no, yo apenas llegué hasta segundo bachillerato y no lo aprobé. Entonces me dijo, bueno, váyase a prestar servicio. Y yo me reí porque le dije, no, yo, ¿qué voy a hacer por allá? Yo yo no me veo en eso. Y mucho menos de soldado. Entonces él me dijo, no, es que no se vaya para el ejército, vaya a prestar servicio a la policía. Entonces, pues, la verdad a mí me pareció curioso, pero él me dijo, vea muchacho, esto a usted no le va a durar mucho. Este tipo de vida lo que hace es acabar a las personas y no les brinda ningún futuro. Hágame caso. Vaya a la primera, presente, se diga que va a parte mía y entonces estoy seguro que lo van a atender y le van a decir qué tiene que hacer. Y váyase, váyase, por su bien, váyase. Bueno, eso para mí era realmente un reto, porque yo tenía una vida que no era muy grata, vuelvo y te repito, yo caí tan bajo que yo era muy mentiroso, era una persona de verdad degradada. Entonces mi padre nunca confió ni creyó en mí. Mi madre, pues ella creía en el Señor y esperaba en Dios, pero pues yo no, yo había dado motivos para eso. Sin embargo, yo hice lo que él me dijo. Fui, pregunté, inclusive me tocó decir que era familiar. Me dijo, si quiere diga qué familia mía, y me tocó decir que era familiar de él porque no me iban a dejar entrar, porque como a mí me conocían en todas esas inspecciones. Entonces yo recuerdo que uno de esos policías me dijo con un tono áspero, Acra, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, no, venga un momentico, que yo vengo de parte de la persona que me envió. Y entonces cuando me envió, listo, ya oyeron el nombre, entonces me dejaron entrar. Vieron, vea, incorporaciones en tal parte, vaya y pregunté. Bueno, ahí comenzó, yo diría como la salida que Dios tenía para mí. Yo llegué, me incorporé cuando ya tenía todo listo, que inclusive Dios me proveyó de formas que yo nunca me imaginé, porque tenía que comprar el equipo y todo, tenía que tener un dinero para poderme ir. Dios me proveyó. Tenía que presentar un examen, que ese examen era un examen bastante, bastante copioso. Es decir, era como un libro así y, y tenía de todo, tenía racionamiento abstracto, tenía fraccionarios, yo tenía un tío muy inteligente que él ya también partió y él, eh, yo me dedicó creo que alrededor de un mes para estarme enseñando todo el tiempo. Y yo pude como darme cuenta de que yo no era como tan tapado, ¿no?
que tenía pues capacidades a pesar de que la droga pues habían botado mi mente, pero comencé a estudiar, comencé como a preocuparme en realidad por lograr ese objetivo. Y yo recuerdo el día que estaban dando la lista de los que habían pasado el examen, porque nos presentamos alrededor como de unas 300 personas. Y de esas 300 solamente dejaban como 70, creo que 70, 80. Y, y resulta que, bueno, yo estaba oyendo y cuando ya faltaban como 5, no habían mencionado mi nombre, pues yo estaba un poco triste, pero dentro de mí, a pesar de mi condición, yo estaba orando y diciéndole a Dios, Señor, usted sabe que yo quiero cambiar, yo quiero hacer algo por tener una transformación en verdad, por tener un estilo de vida diferente. Ayúdeme, permita que yo haya pasado. Y cuando faltaban tan pocos, escuché que mencionaron mi nombre, José Rolando Rodríguez, o Rodríguez Flores José Rolando, porque ya lo llaman a uno por el apellido. Entonces, no, ese día yo salté, brinqué, me dio mucha alegría y bueno, ahí cuando me incorporé pasó algo que nunca se me olvida y es que cuando ya iba para Popayán, para la escuela en Popayán, donde tenía que internarme, mi padre me dijo, hijo, vaya y vuelva siendo otro, cambie. Vea que el policía de allí, vivía por la casa un policía jubilado, me dijo que te ponía 15 días para volverte a ver. O sea que vos no eras capaz con eso. Entonces mi hijo demuestre que usted es capaz. Y eso me ayudó tanto que cuando llegó el momento de que yo sintiera pues como evadirme o allá le llaman como volarse, pues yo, yo no lo hice. Yo aguanté. La verdad que fue un tiempo de escuela, porque en ese tiempo era largo, era un año y medio. Era largo, teníamos que estudiar, teníamos que voltear eso, hacíamos ejercicio, nos levantaban muy temprano, nos hacían acostar muy tarde, bueno, en fin, eso era una cosa tremenda. Pero Dios me dio la fuerza, la capacidad y pude terminar. Y una vez cuando terminé como auxiliar en narcóticos, pues ahí me dieron la oportunidad de quedarme y yo puedo decir que sucedieron varias cosas importantes, porque cuando llegué a la escuela, apenas entrando, recuerdo que un teniente nos dijo, ¿ustedes ven esa puerta grande que hay allá? Entonces nosotros respondimos, sí, mi teniente. Y bueno, a mí me importa un comino lo que hayan sido. Si fueron ladrones, si fueron bazuqueros, marihuaneros. Aquí lo vamos a hacer otras personas. Aquí vamos a formar de ustedes otras personas. Y eso me quedó en la mente. Yo nunca me imaginé que Dios utilizara recursos para hacer con uno como persona, eh, para llevar a cabo su plan. Porque el plan de Dios siempre, la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero en realidad ahí comenzó mi cambio. Yo me interné tanto que curiosamente me encontré con dos descarriados. Tal, yo no era bautizado, pero me encontré con dos descarriados. Y en el Cesar, en una base que se llamaba Rinconada, eh, yo recuerdo que comenzamos a hacer devocionales, porque curiosamente, pues entablamos un diálogo y ellos me dijeron, no, mi mamá era de la iglesia, no, yo también. Y entonces dijimos, bueno, pues hagamos algo, si ustedes son descarriados y yo pues todavía no me he bautizado, pero conozco el Evangelio, pues hagamos algo, hagamos reuniones aquí. Y bueno, es curioso porque a mí hasta me tocaba dirigir o me tocaba participar o dar un consejo. Y hermana, para la gloria de Dios, fue tan especial esos momentos que vivimos que los compañeros comenzaron a acompañarnos. Y de ese grupo, yo recuerdo uno, Hermilson Caicedo. No sé si de pronto él podrá ver este video en algún momento, pero él recordará que en esos devocionales él comenzó a participar. Y él tenía un sueño de, de seguir en la PONAL y de poder comprar un arma de dotación y resulta que Dios le cambió el pensamiento, porque él se convirtió al Señor. Y se convirtió de tal manera que él se bautizó en el nombre de Jesús. Y lo más tremendo es que Dios le cambió la manera de pensar. Yo le decía a él, permiso, ¿y qué pasó? Y el sueño
del fierro y tal. Me dijo, no, vea, mi fierro es, me mostraba la Biblia. Y ese hombre se entregó al Señor de corazón. Tanto que en una convención aquí en Cali, que yo vine de visita, me lo encontré en las gradas. Él me llamó, Rodríguez, y cuando lo vi encorbatado y trajeado, yo no lo conocí. Entonces me dijo, ¿qué pasó? ¿No te acordás de mí? Y yo le dije, disculpame, ¿vos quién sos? Me dijo, yo soy Hermilson Caicedo. ¿Cómo así, hermano? Sí, estoy sirviendo en la iglesia tal. Estoy como presidente de jóvenes. Y yo dije, uy, ese me escaramució la piel y dije, uy, Dios, ¿cómo así? Las cosas que hace el Señor, de verdad que son increíbles. Entonces yo te puedo decir que Dios de ahí me sacó. Yo comencé a pensar diferente. Y cuando estaba en la ciudad de Medellín, ya había sido trasladado para allá. Yo tuve una experiencia. eh, yo trabajaba en una base que se llamaba La Rinconada. Eso era en las montañas de Antioquia. Salíamos 5 días de permiso cada 2 meses. Era lo único que podíamos disfrutar. Pero resulta que en una de esas ocasiones donde yo leía la Biblia en una garita, siempre, yo sentí el deseo de bautizarme. Yo dije, Señor, yo quiero entregar mi vida a usted, quiero bautizarme en su nombre, pero necesito que usted haga algo por mí. Sáqueme de aquí. Mire que yo no tengo sino 5 días cada 2 meses. Yo no me puedo congregar. Sáqueme, póngame en un lugar donde yo pueda congregarme. Póngame en un lugar donde yo tenga libertad de buscarlo y le prometo, así como te estoy diciendo, le dije, le prometo que yo me bautizo. Oiga, y lo más tremendo es que Dios hizo el milagro. A los 15 días me llegó a través de la radio un poligrama donde decía, eh, eh, Rodríguez Flores sirva a presentarse comando de departamento con paz y salvo al día y tal. Entonces, listo, todo el mundo aterrado. Aún el comandante de la base me decía, pero Rodríguez, ¿quién te ayudó? ¿A quién le pagaste? Le dije, no, yo no le pagué a nadie, comandante, yo no le pagué a nadie. Si le digo a usted, usted se va a reír, usted se va a burlar de mí. No, dígame quién lo ayudó. Le dije, bueno, a mí me ayudó Dios. Yo le oré a Dios y Él me ayudó. Ustedes siempre evangélicos con eso. Bueno, esa fue la verdad. Y llegué al comando de departamento cuando me acuerdo que en esos días el comandante, el dragoneante que estaba ahí, me dijo, bueno, Rodríguez, ya está paz y salvo, presente en la SIGIN. Yo dije, en la SIGIN, ¿qué voy a hacer allá, mi dragoneante? Me dijo, vaya, mijo, hágame caso. Me presenté allá y cuando estaba un mayor que yo lo conocía, resulta que una cantidad considerable de hombres sacaron 5 para pertenecer precisamente a ese grupo. Y para pertenecer allí había que hacer curso, pero esa vez fue por selección, sacaron 5 y entré los 5 al hilo. Y resulta que el comandante nos dijo, vaya, reclamen armamento de dotación, compren un Viper, vayan para la casa y espere que lo llamen. Y resulta que yo no la creía. Ella tenía toda la libertad del mundo para ir, buscar. Es más, ese mismo día yo fui a buscar la iglesia. Entonces un compañero que vivía cerca en el barrio Santander en Medellín me dijo, aquí hay una, aquí arriba a 2 cuadras hay otra. A la primera que él me mandó, esa era la iglesia. Cuando vi el letrero, yo dije, aquí es. Y esa semana fui al culto y hablé con el pastor Juan Ángel Ríos, que ya durmió en el Señor, fue mi pastor. Y cuando hablé con él, él me dijo, pues se presentó, yo le dije, pastor, yo vengo a bautizarme, quiero que me bauticen en el nombre de Jesús. Y él me dijo, no, aquí no es así. Usted primero tiene que venir, congregarse, dar fruto. Y entonces, posteriormente yo determino si lo puedo. Entonces yo le conté la historia. Le dije, no, pastor, vea, es que yo soy hijo de... Así, yo recibí el Espíritu Santo a tal edad, yo le pedí al Señor de esta manera y me respondió. Entonces, yo me di cuenta, hermana Claudia, que Dios responde, que Amén. para la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que claman los justos y Jehová los oye. Amén. Y yo la verdad, clama a mí, yo te responderé.
esa oración que le hice a Dios, Él me respondió y me mostró lo que Él es capaz de hacer. Entonces yo en esa misma, digamos, en ese mismo plano, en todo lo que sucedió, yo entendí, yo entendí que Dios es real y que es muy serio. Entonces yo dije, usted me cumplió, ahora le cumplo yo a usted. Y fui bautizado en el nombre de Jesús y ahí comenzó mi historia. Ahí comenzó una historia totalmente diferente para mí. El hermano Juan Ángel no solamente me bautizó, sino que también me casó. Y fue el hombre que me sacó del ministerio. Bueno, hermano, yo quiero como devolverme un poquito al momento en que usted, bueno, primero, cuando usted estuvo en la pandilla que usted habla, ¿su vida en algún momento estuvo en peligro? ¿Hubo alguna experiencia que usted recuerde que... Sí, claro. Yo le pregunto porque, a ver, muchas veces cuando uno pues está en el mundo, a uno le pasan muchas cosas, pero uno lo da por hecho. Y cuando uno llega a los pies de Cristo, muchas veces Él a uno le muestra situaciones en las que realmente uno estuvo en peligro de muerte, pero que en ese momento uno no era consciente, como que uno piensa que suerte, que me salvé de esta. ¿Usted estuvo en esas situaciones? Sí, muchas veces. La verdad, muchas veces. Yo pues no hago alarde de esto, pero mi cuerpo tiene muchas cicatrices que lo demuestran. Yo fui herido varias veces, pero de entre todas, una que me hirieron con bala. Yo tengo un impacto de bala aquí en esta parte del costado derecho y la bala entró y normalmente tenía que salir, porque ella me entró en este costado, tenía que salir por este. La trayectoria del proyectil debía salir, según el médico, debía haber atravesado el corazón, pero la bala dio un giro sin tocar hueso. Dio un giro y quedó aquí en esta parte derecha, tanto que él me dijo, yo no se la voy a sacar para no escarbarle ahí. Déjela, eso, ya usted se habituó a vivir con ese proyectil ahí o con esa hojilla. Y cuando a mí me hirieron, yo estaba peleando a cuchillo con otra persona y resulta que alguien bajó de segundo piso y yo vi cuando me apuntó, pero nunca me imaginé que me iba a disparar. Y el primer proyectil que él disparó lo impactó en mi cuerpo. Pues tanto que yo caí al piso, yo sentí como si me hubieran pegado un pellizco duro, pero yo caí al piso y seguí, me levanté para seguir peleando porque si no el otro me iba a acuchillar. Pero yo comencé a sentir un frío que entraba a mi cuerpo y sentí como si estuviera sudando mucho y era que estaba botando mucha sangre. Pero una vez yo sentí el impacto y ya me di cuenta que estaba botando sangre, yo tomé una cuadra y me fui corriendo por esa cuadra. Mis amigos salieron derecho, yo a mano izquierda volteé y quienes venían con arma venían disparando. En vez de seguir detrás de mis amigos, salieron detrás mío y me disparaban. Yo trataba de correr en zigzag. Yo creo que yo ese día, si Dios y las oraciones de mi madre seguramente no hubieran estado conmigo, yo estaría muerto. Porque ellos se ensañaron contra mí, tanto que yo llegué un momento a meterme en la reja, o sea, abrí la reja de una casa, intenté meterme a otra, no me dejaron porque venía sangrando. Entonces, abrí la reja de una casa y no sé si tú has visto en las rejas hay como un muro, de aquí para allá es la reja, hacia arriba, y abajo pues es muro. Entonces yo me acosté ahí. Ellos no me podían ver, yo me acosté ahí. Yo sentía que botaba mucha sangre. Entonces yo hice una oración. Yo le dije a Dios, no me dejes morir en pecado, Dios. Yo reconozco que no estoy haciendo las cosas bien, pero ayúdeme. Ayúdeme a salir de esto y yo le entrego la vida. Pues uno en un desespero de esos, sabiendo que lo están persiguiendo para matarlo, pues uno hace lo que sea. Pero lo curioso del asunto es que cuando yo llegué a una carretera principal, eso era la 52 con 12, porque me pasó que yo salí de allí y creí que porque con tiros le habían disparado los bombillos y eso estaba oscuro. Yo creí que unos que venían así, un grupo, eran mis amigos
Y entonces yo comencé a llamarlos, muchachos, vengan, que estoy herido. Y resulta que eran los de la misma pandilla. Y entonces dijeron, porque lleven al hospital. Y uno de ellos dijo, al hospital, al cementerio es que te vamos a mandar. Y me mandó con un mataganado que casi... Entonces yo tuve que seguir corriendo. Pues en ese correteo, que yo lo hice muy rápido porque si no me hubieran alcanzado, me hubieran matado. Yo llegué a la 52,12, que es doble vía, y allí caí al piso y recuerdo que quien me levantó la cabeza para, para preguntarme qué me pasaba o quién me había hecho eso, fue un hermano de la iglesia, Juan Carlos Montoya. Él me levantó la cabeza y me quedó mirando y me dijo, Rolandito, ¿qué le pasó mío? No, me hirieron, llévame al hospital. Y recuerdo que ese día, entonces me llevaron al hospital y gracias a Dios, pues estoy aquí contando el cuento. Bueno, y ya entrando en la parte después de que usted se bautizó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en su vida? Pasaron muchas cosas, porque la verdad para mí la institución se convirtió en mi forma de vida, se convirtió como en esa, ¿qué pudiera decir yo? Como en esa escuela que me formó, que me permitió pensar y actuar diferente. Dentro de ella tuve muchas experiencias, muchas, que el tiempo no me alcanzaría para contarlas, pero voy a tratar de por lo menos contar algunas. Y es que, bueno, lo primero, la conversión que hubo en el Cesar de este joven. Posteriormente fui trasladado a, a Medellín y en Medellín Dios ya me incursionó de lleno en la iglesia, me entregué, me bauticé, comencé mi vida cristiana y comenzaron a pasar cosas, tantas que yo noté que era diferente. Mi pensamiento es otro y comencé a sentir el deseo de servirle a Dios. Yo comencé a cantar en el coro de la iglesia, comencé a servir y a tener experiencias en ese campo. Y pues eso realmente para mí ha sido mi forma de mostrarle a Dios mi agradecimiento. Ha sido mi pasión. Entonces comenzaron a ocurrir cosas, milagros, situaciones que comenzaron a marcar mi vida, ¿cierto? Por ejemplo, yo pertenecía a varios grupos, estando dentro de, de, de la SIGIN, yo pertenecía a varios grupos, pero siempre en ellos había algo que de alguna forma no me permitía pues como estar acorde con mis principios. Y yo decía, hablaba con Dios y le decía, Señor, sáqueme de aquí, muévame a un grupo donde yo pueda tener la libertad de congregarme, de estar en la iglesia, de participar en el servicio y de no inmiscuirme en cosas que por alguna razón me vayan a afectar en mi fe, mi relación con usted. Y eso sucedió. Yo llegué a seguridad y notarios y comencé a trabajar con personas ya pues prestando seguridad. Y eso me dio como esa solidez, ¿cierto? Pero no me escapaba tampoco de que en cualquier momento me llamaran a un operativo. Y en una ocasión, estando como a las 2 de la mañana, durmiendo en el alojamiento, me levantaron. Entonces me dijo, vea, vaya que mi teniente lo necesita. Y entonces salimos varios compañeros que estábamos ahí en la habitación y nos habían asignado una misión de ir a un pueblo en Antioquia que se llama Sonsón. Habían, le habían quitado la vida a un compañero y teníamos que hacer la investigación. Pero resulta que cuando llegamos allá, pues hermana, eso era una sola entrada y una sola salida. Eso no tiene campos para donde usted voltear, ni atajos, no, es una entrada y una sola salida. Entonces nosotros íbamos, la verdad, en una Land Cruiser, 4 compañeros, un cabo y los 3 que estábamos acompañándolos, como carne y cañón. Porque entrábamos, pero no sabíamos a la salida que nos estaba esperando. Y lo bonito de esto es que cuando ingresamos al pueblo, pues hicimos todo lo pertinente. Pero yo me fui con esa inquietud de saber por qué había sido asignado a una misión que era tan peligrosa. Entonces, recuerdo que a las 7 de la noche subí al segundo piso a una plancha que había en el comando.
Y entonces yo vi un compañero allí, me le arrimé, yo dije, voy a predicarle el evangelio. Y comencé a hablar, le dije, compañero, ¿sí sabe que Dios lo ama mucho a usted? Entonces él me quedó mirando y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque mire, me levantó a mí a la 1 de la mañana para venirme aquí a hablarle a usted a esta hora. Y pues yo le preguntaba a Dios que también por qué me había asignado esta misión, pero ahora me doy cuenta que Dios me levantó fue para hablarle a usted y para decirle que Dios lo ama, que Dios tiene un propósito con usted. Y bueno, y comencé a hablarle y sin exagerar, el hombre comenzó a llorar, a llorar. Y entonces me dijo estas palabras. Me dijo, yo creo, yo creo lo que me estás diciendo. Entonces yo le dije, ¿y por qué? Pues, ¿por qué lo crees así? Me dijo, porque se levantó la chaqueta y tenía la pistola montada. Porque en este mismo momento que usted subió, yo me iba a pegar un tiro. Estoy tan angustiado que ya, para que otro me quite la vida, me la quito yo mismo. Y me causó curiosidad las palabras que usted me expresó. Y siento que Dios sí me ama y que tiene algo para mí, porque la verdad mi intención era quitarme la vida. Yo entendí tantas cosas, porque a veces uno piensa que uno está ocupando simplemente una función porque sí, no. Donde uno está es sencillamente porque Dios lo tiene allí. Y a veces no nos damos cuenta para qué. ¿Cuál es realmente el propósito que Dios tiene con nosotros? Y ese día me sentí bien. Yo sabía que la salida de allá era tremenda, pero Dios hizo lo que tenía que hacer, incluyendo la salida de nosotros de allá. Porque yo me acuerdo que mis compañeros estaban muy nerviosos. No le dijimos a nadie a qué hora íbamos a salir, pero en determinado momento tomamos la delantera y nos fuimos. Y cuando fuimos a salir, yo les dije a ellos, paren aquí, vamos a hacer una oración, porque estaban muy asustados. Bueno, yo también lo estaba, la verdad. Pero yo les dije, vamos a hacer una oración. La Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así que Dios nos va a guardar. Y algo que nos sucedió y que es, pues, seguramente para muchos difícil de creer, pero bajando había un retén, ¿cierto? De los enemigos que nos estaba esperando. Y en ese retén nos habían dinamitado la carretera y todo. O sea, eso era pues para que nosotros hubiéramos perdido la vida. Tanto que el compañero que iba manejando frenó. Era una carretera destapada. Y yo le dije, no, no, no frene. Hágale en el nombre de Jesús. Siente la chancla. Y él le sentó el pedal y comenzamos a bajar. Eso era una carretera destapada, pero en curva. Y nosotros todos, yo estaba esperando los impactos, que nos dispararan. Pero como le habíamos dicho a Dios en la oración, porque yo le había dicho, háganos invisibles, que si algo malo nos tiene en el camino, que no nos vean. Y así fue, no nos vieron. Cuando llegamos al comando nos preguntaban, ¿cómo se vinieron? Si les habíamos dicho que no se vinieran. Teníamos información que los iban a volar, que bueno, llegamos allá, aquí estamos. Entonces, dígame todas esas cosas porque dato curioso es que yo llegaba al alojamiento, perdón, al casino de agentes y se burlaban de mí. Había uno con un ojo de vidrio, recuerdo, que tomaba una agenda y comenzaba a gritar, el hermano Juan, y se me paraba al lado. Dice la Biblia, y hacía las veces como si estuviera predicando. Y se burlaban, todo el mundo se reía, pues yo seguía comiendo, la verdad me acostumbré a eso. Pero curioso que cuando pasó esa experiencia, quienes la vivieron conmigo se encargaron de comenzar como se dice, a correr la noticia de que Dios nos había guardado. Y pasaron dos cosas. Una, yo llegaba tomaba mis alimentos, me iba a sentar, esperaba la burla, esperaba, nunca más, nunca más, nunca más volvió a ocurrir algo así. Nunca más que se volvieran a burlar, no. Comenzaron a respetarme, a mirarme con otros ojos. Y lo segundo que ocurrió es que los mismos comandantes que iban a algún operativo que consideraban difícil o peligroso, comenzaron a llamarme. Busquen a Rodríguez, búsquelo donde esté, llámenlo que lo necesitamos. Y pues no sé si era que me veían como un talismán o qué, pero lo curioso del asunto es que Dios en realidad le muestra a uno que Él es muy grande. Amén. Y que cuando Él está como dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Qué bonita esa experiencia. Ya a partir de qué momento usted sintió el llamado para ser pastor. A mí me pasaba algo muy curioso, hermana Claudia, y es que yo estaba ganando muy buen dinero. La otra experiencia que le puedo decir es que yo me gozaba cuando podía dar con alegría. Yo mis diezmos se los daba al Señor sin escatimar nada. Mis compañeros se burlaban y hasta... Yo recuerdo uno de ellos que me insultaba. Me insultaba con vulgaridad, me decía que yo, pues que yo era un cadio de la mata, llevándole la plata al pastor. Y le dije, no, usted está equivocado. Yo no le llevo el dinero. La Biblia no dice que nosotros debemos de diezmarle al pastor, ni mi compromiso era con el pastor, mi compromiso era con Dios. Y yo lo hacía con Dios. Y creo que eso me llevó a tener no solamente la experiencia de yo ver la mano de Dios conmigo en la parte espiritual, sino también en mi parte financiera. Me iba muy bien, económicamente me iba muy bien. Yo ganaba doble sueldo, uno me la pagaba la PONAL, otro me lo pagaba la gobernación de Antioquia. Y, y éramos de los poquitos, porque yo tenía ese privilegio porque, bueno, así lo quiso Dios. Pero a pesar de eso, yo llegaba a mi casa cuando me pagaban, vivíamos muy bien, pero a mí cuando llegaba a mi casa y compartía con mi esposa, digamos, lo que íbamos a pagar y todo eso, yo me ponía a llorar. Entonces ella me decía, ¿por qué llora, mijo? Que yo veo que Dios nos bendice. Le dije, no, es que yo no quiero esto. Yo lo que quiero es servirle a Dios. Yo lo que quiero es dedicarme por completo al servicio. Entonces oraba al Señor siempre y estaba como con esa expectativa. Y la verdad, aunque a veces uno piensa que eso va a estar muy lejos, que eso no va a llegar, que pues uno dice, no, ¿cuál será el camino? ¿Cuál será el medio que Dios va a utilizar para que yo lleve a cabo ese sueño, ese anhelo que tengo? No, Dios utiliza sus recursos. Dios usó a mi pastor y gracias al Señor que llegó el momento donde yo pude ver eso, porque Dios escuchó esa plegaria y llegó el momento donde se presentó la oportunidad de ir al campo misionero. O sea, habían dos opciones, venir al valle y, y tener la experiencia de ser asistente de un pastor que aprecio mucho, hermano Salomón Muñoz. Pero pues cuando yo vine, él ya había conseguido el asistente. Entonces, pues eso pasó y yo en esos días volví nuevamente a Medellín y entonces el hermano me comentó de la oportunidad de ir a Venezuela, de trabajar en la iglesia. Y bueno, el Señor, que ocurrieron también cosas pues muy extrañas porque la verdad yo llegué al campo misionero de una forma muy extraña, pero Dios movió todo para que así fuera. Y salí al campo misionero después de haberme casado con mi esposa, la hermana Alba Luz. El Señor, al poco tiempo de habernos casado, nos dio la oportunidad de salir al ministerio. Yo me quiero devolver porque hay una historia que yo me sé de usted, que es, usted tenía un compañero en la policía que no lo quería mucho, ¿cierto? Y que le estaba haciendo incluso pues hechicería, cosas para que usted le fuera mal. Cuéntenos esa historia. No, él no era un compañero de la policía, él era un compañero de la gobernación, él era un escolta asignado. Y sí, él practicaba mucho la magia negra, él le gustaba todo lo que tenía que ver con el ocultismo, leía mucho un libro de JJ Benítez que llamaba El caballo de Troya, y él me hablaba de todo eso y, bueno, nosotros discrepamos porque él iba por un lado y yo por el otro. Entonces él me decía a mí, te voy a hacer, te voy a visitar esta noche, te voy a mover, te voy a jalar la cobija, bueno, en fin, él me metía terror. Otro compañero me dijo, Rodríguez, si vos querés, yo tengo un amigo que sabe mucho, porque ese Rigo, el hombre sabe y que te va. Yo le dije, no, mi hijo, usted no sabe a quién tengo yo no necesito, tranquilo, no se preocupe que yo tengo la cobertura del Todopoderoso. Y el hombre no, mejor dicho, que intente, le decía yo, que intente y verá que no va a llegar. Entonces, hombre, pasaron una serie de cosas.
de experiencias con él que teníamos y llegó a tal punto de él sentirse interesado por, por conocer del Evangelio. Un día me dijo, Rodríguez, venga, yo le voy a ser sincero, hermano. Yo a usted le he hecho trabajos como para domar un búfalo. Yo le he camellado a usted y no he podido entrarle por ninguna parte. ¿Cuál es el secreto? Yo le dije, no, yo no tengo ningún secreto. Yo solamente le puedo decir a usted que el secreto es una relación personal e íntima con Dios. La palabra del Señor nos enseña que donde hayan dos o tres congregados en su nombre, allí está. Él prometió estar con nosotros, dice la Biblia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo le pregunto a usted, le digo, ¿usted cree que si Él está conmigo, Él va a permitir que usted me haga daño así porque sí? No. Entonces, como dice la palabra del Señor, los míos, ¿quién me los puede arrebatar de mi mano? Entonces, mijo, si usted intenta algo contra mí, lo está intentando contra mí. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces él comenzó a entender, y puedo decirlo a voz en cuello, de que él se interesó tanto que me dijo, yo vivo en tal parte, donde hay una iglesia de la tuya, cercano para yo. Le dije, no, en tal parte usted se puede confiar. Vaya y busque. Y el hombre, después de eso, créeme que se le comenzó a ver un rostro diferente. A él le pasó lo de Bar Jesús, agarró todos esos libros, que él tenía unos libros que yo una vez le eché una ojeada, eso eran puras oraciones, unas carátulas que la verdad uno se queda sorprendido. Y él quemó todo eso. Él quemó todo eso. Él salió, él me dijo, no, ahora entiendo que en realidad el Dios a quien vos servís es poderoso. Entonces, hombre, hay muchas cosas que uno pudiera decir. El poder de Dios, hay muchas formas de describirlo. Yo, cuando comencé a incursionar con las armas, yo creía que estar armado era lo mejor de lo mejor. Yo decía que un arma era mi defensa, que un arma Ujú. era en lo que yo podía confiar y que de seguro a mí eso me iba a proteger y que yo me iba a defender de cualquiera. Pero estando en la Ponal, yo estudiaba y resulta que en algún momento en la noche salí del IME, se llamaba Instituto Metropolitano de Educación, y me monté en un bus que iba hacia Santander, donde yo me estaba quedando en la casa de un compañero. Entonces, cuando íbamos por Castilla, se subió un muchacho con una pistola. Y el muchacho se subió y entonces, cuando se subió, dijo, cierre la puerta de atrás y nadie se vaya a bajar porque lo sueno. Yo estaba en la tercera silla del lado izquierdo, de adelante hacia atrás, y yo vi que el hombre comenzó a robar a todo el mundo, a quitarles maletines. Yo tenía un maletín muy bonito, tenía mis cosas personales, dinero, y llevaba mi arma. No de dotación, sino mi arma personal. Entonces yo alcancé a sacar mi arma, era un revólver, y lo monté. Cuando monté el revólver, entonces yo lo tenía así en la mano, pero yo estaba recién bautizado. Y recuerdo que yo sentí por el Espíritu, porque Dios nos habla. Amén. Y yo sentí que Dios me dijo, quédese quieto. Entonces hubo esa lucha interna conmigo mismo, porque una cosa es que uno le digan, otra cosa es que uno lo viva. Esa lucha interna, ¿cómo me voy a quedar quieto? Yo estoy armado, tengo un reloj bonito, tengo dinero en el bolsillo, y si este está quitando tulitas, unas tulitas de ese material de hule, yo dije, no, a mí seguro me va a robar. Pero yo sentía que Dios me decía, no se mueva, quédese quieto. Bueno, yo la verdad les puedo decir a ustedes, hermana Claudia, y a todos los que pueden ver, que, que eso fue algo impresionante. Yo le dije, bueno, Dios, yo te voy a obedecer. Yo no me voy a mover, yo voy a quedar quieto. En sus manos encomiendo mi vida. Entonces, el tipo llegó una, allá, adelante, la primera, la segunda, y llegó a la tercera, donde yo estaba. Él me miró a los ojos, yo no sé qué vio. Yo no puedo decir porque estaría especulando. No sé qué vio. Pero ese hombre me vio el rostro y se bajó. No robó a nadie más.
yo había visualizado que habían 2 tipos acá en moto y uno dándole moto a él. Ya eran 4. Uno en ese momento piensa muchas cosas. Uno piensa como ha sido preparado. Yo dije, no, yo le disparo a este, le quito la pistola y sé que tengo que enfrentarme con los otros si vienen armados y le digo al chofer que le haga. Eso fue en milésimas de segundo. Pero sentía dentro de mí esa voz que me decía, no se mueva, quédese quieto. Bueno, yo no puedo decirle, si les digo qué pasó, yo estaría mintiendo. Pero algo pasó. Algo vio ese hombre. Tanto la señora que había al lado mío me dijo, mijito, nosotros tan de buenas. Y yo me quedé mirándole, sí, sí, señora, nosotros tan de buenas. Pero yo dentro de mí decía, algo ocurrió con este hombre. Yo volteaba a mirar a ver, no, esos tipos se perdieron. Lo cierto es que cuando yo llegué a la casa, donde me estaba quedando, el compañero me vio pálido y me dijo, Rodríguez, ¿por qué venís pálido? Le dije, no, viejo, si supieras lo que pasó. Y él me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, no, atracaron el bus donde venía. Me dijo, y te quitaron el fierro. Es lo primero que pensó, bueno. Le dije, no, no, a mí no me han quitado nada, hermano. No me quitaron nada, pero algo extraño pasó. Y mientras yo le contaba a él lo que había pasado, me dio por sacar el tambor del revólver. Y resulta que yo tenía las balas en el bolsillo. Es decir, yo había estado en la casa de otra persona, como tenía niños, él me dijo, recostate un momento mientras nos vamos. Y yo saqué las balas, las metí al bolsillo y puse el revólver encima de un armario. Cuando me fui a ir, a mí se me olvidó. Y yo me lo llevé así. Y las balas las tenía en el bolsillo. Imagínense ustedes si yo hubiera sacado esas armas y por alguna razón no le hubiera hecho caso a Dios, sino que la hubiera disparado. Hubiera hecho clic. Y es de seguro, no sé, la misericordia de Dios es tan grande que bueno, pero yo le estaría contando aquí el cuento. Entonces, la Biblia dice es mejor esperar en Jehová que, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Nosotros no podemos confiar ni en nosotros mismos, pero en Dios sí. Porque lo que Dios hace no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. Entonces son experiencias que nos marcan. Alguien en alguna ocasión me preguntaba, ¿y tú por qué eres pastor? ¿Qué te llevó allá? Bueno, eso me llevó allá. Eso, yo creía que el arma era mi defensa y les confieso, desde ese día yo nunca más volví a portar. Tanto así que yo no creí que yo fuera a salir de ella y yo salí de ella. ¿Por qué? Porque yo dije, no, mi defensa y mi protección es el Señor. Y hasta el día de hoy ha sido mi defensa y Él ha sido mi protector. Entonces, la verdad, confío plenamente en Él, plenamente. Bueno, mi hermano, vamos a hablar de cómo Dios lo ha respaldado usted en la obra. ¿Cómo empezó usted como misionero? ¿Cuáles fueron esos inicios y esas experiencias en las que, porque yo me imagino que cada experiencia fue como más grande. Sí, Ya sí, como misionero es una cosa muy distinta a cuando usted estaba en la policía. Ser misionero es un compromiso, pues no quiero decir que ser policía no, pero me refiero con Dios es un compromiso mucho más sí, grande. claro, claro. Y es un campo de acción diferente, aunque se parece mucho, porque la disciplina, digamos, la ética, la formación que uno, de las cosas que uno aprende sirven mucho en el campo de acción espiritual. Tanto que cuando yo me fui a retirar a mí, mis compañeros me decían, no, mi coronel no te da la baja, que yo estaba trabajando con J1 y estaba en la seguridad del personal. Y entonces y él me dijo, es que estás aburrido conmigo, Rodríguez. Le dije, no, yo no estoy aburrido, mi coronel. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a ir? Vos estás a 6 años de pensionarte. ¿Por qué vas a dejar una institución como esta para irte por allá a loquear? Le dije, no, mi coronel, yo no voy a loquear. Pero vas a perder. Le dije, yo no pierdo. Nadie que se decida a servirle a Dios pierde. Yo lo que estoy es ganando. Y entonces comencé a hablarle, a decirle, mire, Abraham dejó su tierra y su parentela. Y la Biblia dice que llegó a ser un hombre riquísimo. Es el padre de la fe. Y tanto esto, y comencé, me dio esta risa porque él dijo, no, 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 a mí no me vas a convertir a mí, me convertí a este, había otro compañero a mí, convertí a este que este es pecador. Entonces me dijo, ven y yo te firmo y me firmó. Pero yo le había orado a Dios para que eso pasara. Cuando yo me fui, algo sucedió en mí que también quisiera contarlo porque en una plaza de armas, ya a punto de irme,
compañero me preguntó, Rodríguez, ¿vos te vas a ir a trabajar en otra empresa diferente? Me imagino que te van a pagar. Tenés un buen sueldo. Le dije, no, la verdad, no tengo sueldo. La seguridad social, prestaciones, le dije, tampoco. Salud, porque pues aquí por lo menos tenés la salud, buenas clínicas. Le dije, no, hermano. ¿Y a dónde vas a llegar? Le dije, no sé. ¿Te conocen allá? Le dije, no, no me conocen. Familia, tampoco. Amigos, tampoco. Entonces el hombre, con rabia, me dijo, viejo, ¿qué te pasa? ¿Vos estás loco? ¿O qué? ¿Cómo así que vas a dejar una institución que te está pagando bien, que tenés seguridad social, que tenés prestaciones, que estás a punto de pensionarte, que tenés estabilidad? Bueno, y te vas a ir por un lugar donde no conoces a nadie, donde no tenés familia, donde no te van a pagar, donde no tenés dónde llegar, donde no sabes ni cómo es. Hermano, dígame, ¿qué lo mueve a usted a eso? ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? Le dije, no. Posiblemente sí esté loco, porque la verdad es que el Dios a quien nosotros hemos creído llega a crear en nosotros como una hecatombe en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero créeme, yo estoy más cuerdo que nunca. Lo que pasa es que estoy es como enamorado, viejo. Estoy apasionado. Yo creo fielmente que cuando Dios me llamó, el que me llamó es fiel para responder por mí. Él me va a sostener. Y yo sé que muchas cosas, inclusive mayores que las que hoy tengo, Dios me las va a dar. Y yo puedo decir hasta el sol de hoy que así ha sido. Dios ha sido fiel. Dios ha Amén. sido bueno. Dios ha respondido por mí. Dios nunca me ha dejado solo. Y nunca, nunca yo he podido decir que me ha dejado avergonzado. Siempre me ha mantenido con el rostro en alto. Entonces, yo creo que si algo marcó mi vida fue tener la experiencia, lógicamente, en todos los aspectos que Dios me ha permitido vivir, pero en el campo de las misiones es lo mejor que Dios me ha permitido vivir en toda mi vida. Aprendí a conocerlo. En lugares donde yo creía que nunca las cosas realmente se me iban a dar, porque llegué el primer lugar que pastoreé en Venezuela fue Santa Lucía del Llano, campo blanco, 14 kilómetros de la carretera principal hacia adelante, hacia adentro. No había transporte, ¿sí? La luz tampoco era buena, el agua tampoco. Por primera vez tuve que hacer mis necesidades en una letrina porque no había baño y me tocó comenzar a incursionar con eso. Pero allí Dios me mostró su gloria. Dios actuó con nosotros de una forma impresionante. Bautizamos gente, se convirtió gente en ese pueblo. Abrimos una segunda obra en un pueblo cercano, donde se convirtió un pastor que era de otra denominación y que creyó con 30 años en otra denominación, creyó que Jesús es Dios y aceptó, se convirtió, aceptó ser bautizado en el nombre de Jesús. Y fue tanto el impacto que el hermano Carlos Gómez, que hoy es misionero en México, él lo bautizó, se llamaba Rosendo Malpica. Y una vez no había tenido la experiencia en 30 años que tenía ya de saber qué era hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu de ahí. Una vez salió del agua, comenzó a hablar en otras lenguas. Nunca se me olvida. Dios me dio experiencias muy lindas. No sé si en algún momento mi esposa lo comentó, pero nosotros comimos mango por Mm, varios meses, ujú, sí. varios meses. Mango picado con sal y limón, mango licuado, mango en jalea. Y creo fielmente que el mismo Daniel que comió legumbres y duró, creo que por un espacio de más de 10 días, yo lo hice por 6 meses aproximadamente, no recuerdo cuánto, pero nunca nos pasó nada. Y comimos y subsistimos y nunca nuestras fuerzas faltaron ni nunca digamos, nuestro ánimo decayó. O sea, es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos da vivir, sufrir o de alguna manera experimentar diferentes etapas de nuestra vida, diferentes circunstancias por Él. La verdad es que la obra misionera me marcó. Yo fui pastor en Santa Lucía del Llano, en el Vigía Estado Mérida, fui pastor
en Barinas, estado Barinas, fui pastor en Barquisimeto, estado Lara, fui también pastor en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, y en La Victoria, estado Aragua. Ahí estuve sirviendo, a pesar de que, bueno, incursioné en otros campos como Nueva Bolivia, como Mérida, estado Mérida, donde ayudé en Tucanizón, ayudé en el Chivo, ayudé, bueno, en diferentes poblaciones a predicar la palabra y pues para mí es un privilegio poderlo compartir. ¿Cómo fue la experiencia de ser misionero en cuanto a, tengo entendido que eran largas caminatas, ¿no? Al iniciar, Sí. en esas caminatas, ¿qué pasaba con Dios? ¿Había charlas? ¿Qué pasaba Oye, allí? sí, muchas. Yo recuerdo en una de esas, porque yo llegaba a la carretera principal, a veces llegaba de las asambleas, llegaba en la noche, llegaba a las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces había un camino largo de 14 kilómetros esperándonos para llegar a casa. Y la verdad, hermana, yo te puedo decir que yo nunca renegué, y tampoco mi esposa. Nunca yo dije por qué me vine para acá y yo por qué me metí en esto, no. Yo veía eso como un privilegio. Yo veía eso como decir, oye, gloria a Dios que me toca esto. Pero entonces, allá nos hablaban mucho de un espanto que llamaba el silbón, que silbaba y que si uno lo oía cerca era porque estaba lejos, o si lo oía lejos era porque estaba cerca. Entonces yo recuerdo que sí, en mi humanidad, yo dije, oye Dios, voy a, voy a salir por este camino y no sé si por allá haya silbón o no lo haya, pero yo necesito que vos me acompañes. Acompáñame para yo no sentirme solo y para yo sentir tu respaldo, porque pues si hay algún espanto, alguna culebra, porque había mucha culebra venenosa, pues que tú me guardes, que tú estés conmigo y yo llegue a mi casa tranquilo. Pues tan bonito fue que yo, más bien el que silbó fui yo. Yo me fui silbando coros y me fui cantando y llegué a mi casa en un espacio de tiempo que ni siquiera me di cuenta. Llegué muy bien, contento. El Señor me puso la luna como una lámpara, las estrellas, había una claridad de noche tan bonita que yo, de verdad, estas experiencias, no solamente yo diría que puedo contarlas con mucha alegría, sino también eh, me tocan, me mueven el corazón porque recordar momentos muy especiales. Yo sé que, como dijo un hombre, que mi Redentor vive. Ha estado Mm. conmigo en todos esos espacios de mi vida y creo que son experiencias que nunca se olvidan. Dios es tan fiel, tan bueno, tan grande, que la Biblia dice que Él no es injusto para olvidar el fruto de nuestro trabajo. Y cuando uno trabaja, dice que el obrero es digno de su salario. Si hay alguien que sabe recompensar, que sabe premiar, que sabe pagar, es Dios. Ha sido un patrón incomparable, inigualable. Yo le digo porque yo viví experiencias en el campo misionero que a mí nunca se me olvidan. Y es que mi primer vehículo que me regalaron fue una bicicleta todoterreno, muy bonita. Me la regaló el pastor Jesús Rueda, que hoy es pastor en Venezuela, en una iglesia se llamaba Las Piedras de Perijá. Me invitaron a un programa y cuando menos pensé me tenían ese motor. Pues yo estaba tan contento que cuando me llevé esa bicicleta para Santa Lucía del Llano, yo recuerdo que le dije, mami, vámonos a evangelizar. Y móntese con los niños, estaba la niña y monte, que el niño estaba más grandecito, entonces montamos al niño, creo que en la dirección, ella se montó en la parrilla con la niña y entonces yo fui a arrancar pues mejor dicho, como si estuviera en una 650 y le puse el pedal cuando sentí fue que me fui yendo poblado. Eso fue como, ¡pum! Nos caímos y entonces soltamos la risa todos pues porque la verdad me pareció bonito y recordarlo, aún todavía lo recordamos con mi esposa y nos echamos a reír, porque yo estaba tan contento pues que yo creí que eso era un camión y no me olvidé que era una bicicleta, pero eso en realidad le agarramos el ritmo, le agarramos el tiro y ya salíamos en verdad a visitar y hacer todo en la bicicleta. Fue mi primer vehículo, pero después, aunque tuve algo chistoso, una experiencia en el Vigía, donde cambié una moto que me habían regalado, la cambié
por un carro que yo creía que estaba muy bueno, que era muy lindo, pues, porque pintura sí tenía. Pero no, eso era un cajón, mejor dicho, como decía mi pastor, si usted tiene un enemigo, no necesita mandarle sicarios. Regálele un carro viejo. Ese carro nos sacó canas. Mi esposa le tocaba empujar. Yo le decía, pues maneje usted o yo empujo. Y me dice, no, no, usted maneje eso que yo no sé. Yo lo empujo. Entonces la gente de verla ya empujando, venían a... Ese carro nos sacó, mejor dicho, canas. Pero perdimos, la verdad, eso fue una experiencia donde perdimos, pero perdimos para ganar, porque adquirimos experiencia y los dos nos propusimos orar a Dios para que no nos regalara, digamos, ella me decía a mí, yo recuerdo que Alba me decía, pidámosle al Señor, no un carro viejo ni un carrito, pidámosle un carro, que Dios nos regale un carro bueno, que nos sea de bendición, que... Y de verdad, yo le oraba a Dios así, y orábamos al Señor, y la primera vez que el Señor nos regaló un vehículo fue en Barinas, en la iglesia central de Barinas, estado Barinas. Los hermanos que de alguna forma sé que en algún momento van a ver este video, van a recordarlo, porque, porque yo conocí a un señor, su concesionario eh, quedaba en la parte central de Barinas y resulta que el concesionario se llamaba Gerard Motors y abajo decía un eslogan, la bendición sobre ruedas. Entonces yo una vez después de dejar los niños en el colegio, pasé por ahí caminando y yo vi eso y me llamó la atención y yo dije, ve, concesionario y la bendición sobre ruedas. Dije, Señor, yo me voy a meter allá. ¿Por qué no le das la orden al dueño de ese concesionario que me suelte un carro? Para que yo pueda tener mi carrito. Yo tengo ya 8 años sirviéndote. Yo nunca te he exigido ni te he pedido nada, pero qué bueno poder tener un carrito. Yo sé que vos me lo puedes regalar. Entonces me metí allá, pregunté por el dueño, se llamaba Kaisar Aragui, y ojalá lo pueda ver y si ve este video, le mando un saludo en el nombre de Jesús. Una persona muy especial. Resulta que él me atendió. Entonces yo hablé con él y dije, mire, señor Kaiser, pues, disculpe, yo soy el pastor Rolando Rodríguez, trabajo en la iglesia. Yo pasaba por aquí, miré ese eslogan y me llamó la atención. Y yo creo que usted me puede ayudar. Y me dijo, ¿en qué te puedo ayudar, pastor? Y dije, el pasa es que yo necesito un carrito, pero no tengo dinero, ese es el problema. Tengo muchas ganas y tengo mi palabra como pastor de que si usted me ayuda le voy a quedar bien. Y y le añado que voy a orar por usted para que usted venda carros como vendiendo arroz. Entonces, él me quedó mirando así como sorprendido. Me dijo, vea, pastor, lo que pasa es que, le digo la verdad, nosotros aquí no tenemos sistema de financiamiento. Nosotros vendemos de contado, la empresa vende de contado. Sin embargo, vamos a hacer una cosa. Eso era un viernes. Venga el martes y hablamos. Yo me fui para mi casa y le dije a mi esposa, mi hija, vístase, vista a los muchachos y vámonos que hoy Dios nos va a regalar un carro. Yo no sé, a mí se me metió eso a la cabeza, yo no sé si fue algo loco o qué, pero lo único que yo te puedo contar es que la experiencia Dios me permitió vivirla. Y entonces ella me dijo, no, ¿qué carro vamos a comprar nosotros? Y a mí me entraban 800, como decir 800,000 pesos mensuales. ¿Y con qué íbamos a pagar una cuota? Pero yo estaba empeñado de que eso iba a pasar. Entonces me fui. Cuando llegué allá, otra vez pedí la audiencia, me dejaron entrar. Él me vio y me dijo, pastor, yo te dije que vinieras el martes. Era un viernes. Yo le dije, no, lo que pasa es que vine a presentarte a mi familia. Está mi esposa, todos mis hijos. Y me le siento a hablar. Entonces, yo me acuerdo que comencé a hablarle inspirado por Dios. Hablarle de la importancia que hay en cuanto, digamos, de la ayuda mutua, de servir o de poder dejarse usar en pro de un siervo de Dios. Bueno, yo le hablé muchas cosas. Y entonces él me dijo, bueno, ¿qué me plantea usted? Yo le dije, no, yo lo único que tengo es un ahorrito que estoy jugando en un plan para que me lo entregan 1 a 3 meses y el otro a 6 meses. Si usted me da oportunidad, yo me consigo, yo no manejo chequera, pues yo me consigo 2 cheques por fechados y usted me pone una cotica mensual después que yo la pueda pagar.
porque la verdad, pues a mí no me entra mucho, pero yo sí, usted me pone una cuota moderada, yo se la voy a pagar. ¿Sí me entiende? Yo, mejor dicho, lo que usted va a hacer conmigo, yo estoy seguro que es Dios el que se lo va a recompensar. Bueno, lo cierto fue que el hombre me dijo, vea, pastor, vamos a hacer una cosa. Vaya, mire un carro que están arreglando allí. Si a usted le gusta, pues hablamos. Yo fui, lo miré. Era un Cavalier puntudo blanco y estaban echándole hueso duro. Yo dije, no, este carro no. Echándole hueso duro a la puerta. Yo dije, no, no. Entonces yo le dije, vine y miré un Mitsubishi que estaba ahí parqueado con rines de lujo y tenía spoiler arriba y todo. Y dije, yo no, este sí me parece bonito. Entonces yo fui y le dije, ve, señor Kaiser, vos me vas a disculpar, pero a mí no me gustó el carro. Ve, a mí me gusta eso que está allí. Entonces el hombre rió y me dijo, oiga, pastor, usted está exigente, ¿no? En ese carro en el que ando yo. Entonces yo le dije, ah, de razón, porque es que a los siervos de Dios nos gusta lo bueno. Eso aprendemos de Dios. Entonces, para resumirte, el hombre me dijo, vean, vea, pastor, yo lo voy a ayudar por una razón, porque usted es un hombre de fe. Resultó que él también pertenecía a otra denominación y era un hombre que estaba incursionando en las cosas de Dios y sintió que Dios lo empató con eso. Entonces me dijo, vaya, tráigame 2 cheques y hoy mismo se lleva el carro, sin darle un centavo. Mm. Entonces, el hombre, yo fui, le trae esos cheques, unos papeles ahí, porque yo ni chequera manejaba. Me fui corriendo y llegué con esos cheques y cuando el hombre me recibió me tenía ya con la letra y varias cosas de firmar los papeles ya, una compraventa cerrada y bueno, en fin. Resulta que ya me entregó mis llaves, había mandado a aspirar y a lavar el carro. Todo como a quien lo mandó le dijo, vaya que esto ya lo compraron. Y yo agarré mis llaves y cuando le metí la llave a ese carro y mi esposa estaba al lado, mis hijos de atrás felices, ella me dijo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y yo le dije, muy seguro en el nombre de Jesús. Yo sé que esto es de Dios y Él me va a dar con qué pagarlo. Bueno, para resumirte, hallé una gracia con ese hombre. Ese hombre comenzó a vender carros que cuando yo llegaba a ese concesionario eso estaba lleno. Y él me decía, él sabía que yo llegaba y le decía a la secretaria, dígale al pastor que no se me vaya a ir, que me espere. Y entonces salía de la oficina y me decía, espere, no. Y comenzó el hombre con que yo hasta, mejor dicho, me gozo acordándome porque él si me llamaba, una vez me llamó y me dijo, pastor, ¿cómo va con el carro? Le dije, no, muy bien, gracias al Señor. Me dijo, usted necesita una camioneta. Y yo le dije, no, espérate, yo estoy bien así. Me dijo, ¿cómo así, pastor? Los hijos de Dios tenemos que siempre pensar en ir creciendo. ¿Dónde está pues la fe? Yo le dije, ah, bueno, listo. Me dijo, cuando llegue una camioneta como la que usted necesita, yo le aviso. Y así fue, comenzó. Vea, pastor, le llegó la camioneta. Y yo le dije, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo? Y dijo, no, igual. Yo le recibo el carro en lo que le vendí y usted me sigue pagando las cuoticas así como, ¿cierto? Como si estuviera pagando Ujú. porque yo ya lo había pagado. Haga de cuenta, lo mismo. ¿En serio? Le decían, sí, en serio. Y hermana, no, pues yo comencé a incursionar en carros distintos, cambiar de carro como cambiando de camisa. Y tanto así que la Junta Nacional le envió una comisión a preguntarle a mi esposa qué era lo que yo estaba haciendo, que si era que yo estaba traqueteando, haciendo quién sabe qué, y ella le dijo, no, lo que pasa es que él halló gracia con un señor de un consejo, y el señor le mantiene cambiando los carros. Entonces, la verdad, una experiencia muy especial. Yo he podido experimentar la grandeza de Dios, Amén. cómo Dios, su gracia, nos hace a nosotros obtener cosas que ni siquiera en la mente muchas veces se nos pasa que podemos obtener. De verdad que es un privilegio servirle al Señor. Siempre dicen que muchas veces uno imagina como un escenario o uno tiene un anhelo, pero lo que tiene Dios para uno es No, eso no. 1000 veces más grande. No hay comparación. Ahora yo te voy a decir algo en lo que puedo simplificar todo esto y es que ser pescador de hombres es la mejor profesión que puede haber. Yo creo que a mí me llena eso. Yo tuve la experiencia
cuando estuve en el campo misionero, 19 años, casi 20. Cuando llegué aquí a Colombia, tuve que volver a comenzar, después de haber vivido como viví. Es decir, yo viví esa experiencia 3 veces. Cuando salí al campo misionero, que me tocó salir de todo, yo salí, me fui con la ropa. Creo que un televisorcito pequeñito y 2 VHs. En ese tiempo existían. Y con eso subsistí. Que yo grababa películas y predicaciones y documentales y los vendía y con eso me ayudaba. Porque donde trabajé 4 años y medio, la primera vez no habían ingresos. Entonces Dios me sostuvo. Pero yo viví esa experiencia 3 veces. Posteriormente, regresé, cuando salí al ministerio, cuando regresé de la obra misionera, cuando fui trasladado en diferentes partes, yo veía la obra de Dios en mi vida, con planos mucho más especiales que los anteriores. Y esta vez que salí al campo, que llegué nuevamente a mi tierra, a Colombia, porque Dios me habló antes de irme al campo misionero y me dijo que me iba a llevar y me iba a volver a traer. Y así fue. La verdad, yo nunca me imaginé que Dios nos fuera a traer de la forma como nos trajo, pero nos trajo de una manera especial. Y aquí, cuando llegamos con la maleta y la ropa, nada más. Quiere decir que todo lo que tenemos hoy, Dios nos lo ha regalado en los cortos 10 años que llevamos aquí, porque Dios ha sido muy bueno. Mi esposa tuvo un aneurisma cerebral en Venezuela. El Señor permitió que la operaran sin nosotros tener un centavo, que quien la operó, que era un médico alemán, nos hiciera la operación como una donación, porque la verdad yo estaba asustado, pero a ella la operaron en la clínica militar allá en Caracas y eso fue algo muy especial. Dios obró un milagro y pudimos ver la mano del Señor. Mi esposa, Dios la sanó de cáncer en el Vigía, de ese aneurisma cerebral. El Señor permitió que saliera estando nosotros si no estoy mal, no sé, no recuerdo muy bien si fue en Ciudad Bolívar. Y luego, llegando aquí, a Colombia de visita, nosotros teníamos que regresar a Venezuela a recibir la iglesia. Volvió y le dio. Pero aquí cuando le dio, a mí me llamó mucho la atención porque yo tenía que pedir una licencia por lo menos de 6 meses, porque ella estaba en cuidados intensivos. Y entonces en ese promedio de tiempo, pues lógicamente no iba a recibir allá, tenía que hacer algo. Y el hermano Víctor Vergara, que fue nuestro misionero, él me dijo, hermano Rolando, ¿usted por qué no se queda en Colombia? Yo le dije, mi pastor, pues yo no he pensado en eso, pero si usted me ayuda, la verdad, pues, me dijo, no, tranquilo. Yo hago las cartas, yo hago lo pertinente. Quédese allá, mijo. Habían cerrado la frontera en Venezuela. Bueno, en fin, Dios usó ese medio para nosotros regresar a nuestro país y sobre todo regresar a mi tierra y a trabajar a Cali, que para mí ha sido una tremenda bendición. La iglesia, de verdad, para mí es una tremenda bendición. La forma, la administración, desde nuestro honorable consistorio hasta nuestros directivos, todo, todo. Sí, los compañeros, ha sido una excelente experiencia y yo me siento muy agradecido con el Señor por lo que Él me ha permitido vivir en compañía de mi familia. Experiencias así sobrenaturales, milagros que usted haya visto en sus iglesias, en sus congregaciones. Muchas, yo diría que muchas. Entre ellas, a mí no se me olvida en el vigía, en alguna ocasión, un hermano de la iglesia llegó con su bebé morado, muerto. Llegó a la congregación, nosotros en la casa hacíamos los cultos en la sala y él llegó y entró. Y el niño estaba morado, los labios morados, el rostro morado, estaba muerto. Entonces, él llega allá y me dice, pastor, pastor, mi hijo se me murió mi hijo, pastor. Pero yo dentro de mi humanidad, porque inclusive no tenía mucho tiempo en el ministerio, yo pensé, ¿y este hombre por qué no llevó al niño al hospital? Pero él mismo me respondió, me dijo, pastor, yo no lo llevé al hospital porque yo creo que mi Señor me lo puede sanar, que yo creo que mi Señor puede darle la vida a mi hijo y tal. Entonces, yo sentí que el Espíritu Santo me reargulló y yo le dije, bueno, mi hijo, vamos a hacer una oración. Venga, présteme el niño.
Cuando yo lo tomé en mis brazos, estaba frío ese niño. Estaba frío y morado, morado, morado. La esposa se llama Rosa, el hermano se llama Miguel. Y yo recuerdo que, le digo, bueno, hermano Miguel, vamos a creer de todo corazón que aquí está la resurrección y la vida, aquí está el Señor. Entonces, eso es como una lucha interna, ¿no? Entre la carne y el espíritu, pues entre el hombre que sirve a Dios y el hombre natural. Entonces, pero mira que yo levanté el niño, comenzamos a invocar el nombre de Jesús, a decir tú que eres la vida, tú que tu palabra dice que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, en fin, hicimos una oración de fe, mi esposa, los otros niños del hermano, la esposa del hermano y él. Eso fue en la madrugada. Hermana, a mí hay cosas en la vida que me han impactado, pero es que esto se sale de lo normal. O sea, usted escuchar que un niño que está moribundo, pues está tieso, está frío, está pálido, perdón, morado, y grita, llora como si estuviera, y inmediatamente recobra el color. Cuando yo abro los ojos, él está ya de un color rosado y está llorando y va y le dice al papá que le dé tete, que le dé tete, tete, mamá, tete, papá. Yo, la verdad, no, pues yo no tengo palabras para expresarlo. Yo puedo decir que mi Dios es muy grande y que ese hermano no hacía sino llorar. La Claro, esposa gritaba en la sala. Yo miraba a mi esposa como anonadado, diciendo, ¿y qué pasó aquí? Pero la verdad, Dios le devolvió la vida al niño. El hermano tuvo fe, confió en el Señor. Él no se fue para el hospital, él se fue para la iglesia. Y la iglesia pues la teníamos en una salita. Pero ahí en esa sala humilde donde hacíamos los cultos para Dios, Dios se glorificó y, y le dio nuevamente la vida a ese niño que hoy debe estar ya grande. Pero, pero la verdad, pues yo lo puedo contar, puede sonar muy natural, pero estos son cosas que a uno lo impactan, claro. que le mueven las entrañas, porque, bueno, ese es el Dios a quien nosotros servimos. Amén, amén. Esa es una de las experiencias, pues, que nosotros hemos vivido grandes, grandes en la Ujú. iglesia del Señor. Yo recuerdo en alguna ocasión, mm, en esas experiencias que uno aprende a dar para Dios, cuando estábamos en Santa Lucía, el misionero Carlos Gómez me llamó para que fuera a Caracas. Mi esposa en esos días estaba a punto de dar a luz y me dijo, hijo, véngase para que lo voy a apoyar con unas ofrenditas para que se ayude. Yo me fui, prediqué sábado en la noche, domingo en la mañana, domingo en la noche, me dieron buenas ofrendas y bueno, tuve ahí como la bendición de Dios. Nosotros regresamos, yo regresé porque mi esposa estaba en Santa Lucía, yo regresé a Santa Lucía y cuando regresé mi esposa me dijo, mi hijo, la familia tal no tiene comidita y la familia tal. Entonces yo me fui a la tienda en mi bicicleta y, y en 3 costales hice 3 mercaditos con lo que el hermano me dio. Compré 3 mercados y fui y le llevé uno a la familia y el otro a la otra familia. Los hermanos alegres y sorprendidos. Me decían, no, hombre, pastor, nosotros que tenemos que velar por usted y usted, no se preocupe, hermana, esto es una bendición que Dios le dé. Yo llegué con el mercadito de nosotros a la casa. En esa ocasión, pues, la verdad, yo pasé a mi habitación y estaba arrodillado orando cuando mi esposa me tocó la espalda. Me dijo, mijo, la hermana María Elena que si le puede regalar una harina pan, que no tiene, no han desayunado. Entonces, yo, no sé, yo tuve el sentido. Yo le dije, mija, tome el mercado de nosotros y déselo. Ella me miró como sorprendida, me dijo, bueno, vamos a quedar sin nada. Entonces yo le dije, tranquila, mija, dele mercado a nosotros que Dios proveerá. Entonces yo le entregué y le entregamos el mercado. Ella le entregó el mercado y bueno, yo me clavé ahí a orar y a llorarle a Dios que nos ayudara, que tuviera misericordia de nosotros. Bueno, para sorpresa de nosotros, esa noche, en la madrugada, porque esa noche teníamos para cenar, cenamos, pero el otro día no amanecía nada. En la madrugada, como a las 5 de la mañana, llegaron unas personas tocando. Yo tenía la puerta de nosotros, era una lámina de zinc amarrada con alambre. Entonces, yo le quité el alambre
y abrí la puerta porque estaba sonando durísimo. Mano, abre la puerta. Entonces, yo me asustaba un poquito, yo dije, ¿quién será hasta ahora? Y yo oía un poco de bulla afuera cuando eran unos hermanos. Los hermanos donde yo había estado, en Ujú. Caracas Central. Venía un combo, varias camionetas. Venían con comedor, con sillas y un mercado, hermano. Que yo le digo sinceramente que son de las cosas que a uno lo impactan de Dios. Un mercado como usted no tiene idea, eso venían cajas de todo, de aceite, bultos de arroz, de azúcar, pero una cosa impresionante, carne, chorizo, pollo, bueno, venía hasta dinero en las cajas de Maggi, había metido bultos de dinero. Entonces, claro, yo cuando vi todo eso y estaban entrando y yo me puse a llorar. Y un hermano me dijo, pastor, ¿por qué lloras? Y es una bendición. Entonces yo le dije, no, manito, si usted supiera, usted lloraría conmigo. Entonces después que ellos ya estaban ahí, yo les conté. Esta misma tarde, temprano, yo dejé que mi corazón obedeciera a Dios, dándole el último envión que teníamos nosotros de mercado a una hermana que lo necesitaba, sin pensar en que nos íbamos a quedar. Pero ya Dios había pensado en esto, ya Dios había puesto en el corazón de ustedes traernos lo que nos trajeron y por eso es que lloro. No, eso fue una tremenda bendición. Los hermanos terminaron también con nosotros compungidos de corazón. Y uno ve que la Biblia no se equivoca. Es más Amén. bienaventurado dar que recibir. La verdad es que uno experimenta que dando es que se recibe. Y yo lo he podido no solamente vivir mis vivencias, sino lo he podido creer, lo he podido compartir con los demás. Mm. Y sé que es una gran verdad lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos decir. Y ahorita, pues, en Campo Alegre, yo he visto la mano del Señor con nosotros en muchos aspectos, en muchos. Aún en la experiencia que hace poco vivimos, tan dura, tan difícil con mi hijo, Dios nos permitió ver su gloria. Entonces, créame, se nos escaparían, el tiempo no nos alcanzaría para poder nosotros contar las maravillas que Dios hace y la forma como Él lo hace. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, ya para terminar, quisiera hacerle dos preguntas. Pues que reflexionemos acerca de dos cosas. La primera, ¿qué mensaje le puede dar usted que ha pasado por eso y que ha vivido eso a los jóvenes, a los adolescentes, incluso los niños que en este momento se encuentran en situaciones dolorosas, situaciones de drogadicción, situaciones, bueno, tantas situaciones por las que pueden estar pasando y en unas edades tan complicadas? Y también a sus familias para, para poder salir de allí. Bueno, yo creo que eh, para uno, cualquier persona que vive o que ha vivido ese tipo de experiencias, el estar esclavo no es algo fácil, porque la palabra de Dios nos enseña que la persona que es esclava del pecado, del vicio, de la maldad, necesita a alguien que lo liberte de la esclavitud. Y yo sí aconsejaría a la juventud, a las familias, que pongan su mirada en el Señor, su confianza en Dios. Hoy es difícil confiar, porque la verdad es que el hombre se ha vuelto desconfiado y con justa razón, porque, porque como dice la palabra del Señor, hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La mentira reina por doquier y es difícil hoy, en realidad, confiar en alguien. Pero yo les puedo decir que hay un Dios, que hay alguien a quien le interesa tu situación, que hay alguien que se preocupa por ti, que en realidad está siempre pendiente de que te llegue un mensaje como este, que llegue un mensaje de esperanza a tu vida y que tú puedas determinar en algún momento que sí tienes un camino, una salida,
que Dios no te ha dejado solo ni sola. Tú que eres madre de familia, estás sufriendo por tu hijo, ten confianza en Dios. Mire, esta semana mientras atendía a alguien en casa de justicia, porque Dios me ha dado el privilegio hasta de estudiar y de prepararme, pero mientras atendía a alguien, una madre desesperada me comentaba su situación, decía, yo no sé qué hacer, doctor, me decía yo, estoy súper angustiada, mi esposo le dio una parálisis cerebral y era quien sustentaba, era quien me cuidaba, ahora tengo problemas financieros, no sé qué hacer alguien tan alentado como él y viviendo esta experiencia. Y yo pude recomendarle, yo me salí de ese molde de pronto de estudiante y le pude decir, no, busque al Señor, busque a Dios, acérquese a la iglesia, busque la consejería espiritual. Y es lo mismo que yo puedo decirte hoy a través de este medio. El que me ayudó a mí, te puede ayudar a ti. El que me sacó a mí, te puede sacar a ti. El que me libertó, te puede libertar a ti y puede libertar de toda cadena de opresión, de toda cadena de vicio, de maldad, a tu familiar, a tu hijo, a tu esposo, a tu hermano, a cualquiera de tu familia que de pronto esté viviendo esta situación. Créeme que yo no lo digo simplemente como un decir, como algo que me contaron, no, es algo que yo lo experimenté, que lo he vivido. Y en realidad ha sido tan impactante en mi vida que tomé la decisión de servirle sin importar nada, nada, dejando atrás todo lo que por alguna razón, inclusive el mismo Dios me había dado, pero teniendo en cuenta que había un plano mejor, que había un plano mayor en el cual yo podía hacer esto que estoy haciendo hoy, dejar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación que no es mío, es del Señor. Él dijo en su palabra, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio? Son buenas nuevas, son buenas noticias para el desvalido, para el pobre, para el menesteroso, para el desalentado, para el desesperado, para el que no tiene esperanza, para todos los que de alguna manera están viviendo circunstancias que por sí mismo saben, porque el hombre por sí mismo no puede resolver sus problemas. Se lo digo yo de corazón. El hombre necesita de esa fuerza mayor, necesita de ese poder espiritual que hay, que es el poder de nuestro Dios, para poder libertar, para poder sanar, para poder tener en realidad una condición de vida totalmente diferente. Entonces yo le puedo decir en el nombre de Jesús a usted, si hay esperanza, si hay solución, si hay respuesta, y esa respuesta y esa esperanza y esa solución la tiene Jesús de Nazaret. Amén, amén. La siguiente pregunta que yo le quiero hacer, pastor, es, usted ahora lo decía, en nuestra humanidad a nosotros se nos dificulta creer y siempre está esa lucha entre la fe que de alguna manera Dios nos pide y el miedo, la duda o la incertidumbre que nos caracteriza como seres humanos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos pues una mentalidad, una conciencia de alguna manera de cuestionar las cosas, de cuestionarlas frente a la lógica, frente a la razón, porque así nos han educado y porque de alguna manera venimos programados así para poder preguntar, cuestionar si esto sí es verdad, esto sí funciona, ese sí es el camino que yo debo tomar. Pero por otro lado está la fe que Dios nos pide que tengamos. ¿Cómo hacemos con esa lucha? ¿Qué hacemos con esa lucha? Hoy precisamente estábamos escuchando a uno de nuestros profesores, que por cierto es un gran intelectual eh, en la universidad, acerca de lo que es la filosofía del derecho. Y él nos hablaba de las ideas, ¿cierto? De lo importante que es poder saber coordinar las ideas, pero que en sí hoy predomina el pensamiento de que cada persona puede tener su propio concepto de cualquier cosa, cada persona puede tener su idea, ¿cierto? En cualquier aspecto de la vida. Y, esa forma de ver las cosas podría también conllevar
a, a tener como, como esa frustración que cualquier ser humano en determinado momento puede tener con respecto a la fe. Mirar la fe simplemente como una idea, como una forma de pensar, como una manera de ver las cosas, que era lo que el profesor nos decía. Es la forma de interpretar las cosas. Pero déjeme decirle algo, la fe es tan impactante que es el único medio que nos permite a nosotros reconocer que en todos los aspectos de la vida necesitamos una directriz. Yo siempre he pensado, porque de alguna manera los grandes pensadores han hecho énfasis sobre ello, de que uno necesita una guía. Alguien habla o cualquiera pudiera decir que nosotros tenemos nuestra propia guía interior, nuestro propio yo, nuestra propia... Pero yo me ajusto mucho a... Si Proverbios, por ejemplo, fuera uno de los libros aparte de la Biblia, yo diría que los Proverbios de Salomón son consejos, son apartes que nosotros podemos tomar, que son de beneficio para la vida de cualquier ser humano. Y este sabio dijo en el capítulo 3 de Proverbios, no confíes, no te fíes de tu propia opinión, ¿sí? No te fíes de tu propia opinión. Entonces, es algo que nosotros debemos de considerar. La fe es el único medio que me permite ver no solamente al arquitecto del universo entero, al dador de la vida, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, ¿cierto? Y verlo desde el enfoque de nosotros refugiarnos en él para que esas cosas que consideramos que son imposibles, que son inalcanzables, que son inalterables, que no podemos llegar allá, en él las podamos tener. Un hombre de Dios dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no hay otro medio de poder experimentar. Yo quiero decirle que la fe me permite adquirir la experiencia y la adquisición de la experiencia es aprender. Ese es el aprendizaje que necesitamos. Yo los invito a que usted se atreva a experimentar lo que es creerle a Dios. El Señor dijo en su palabra, y hablando precisamente de la fe, si tuviere fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es la semilla más pequeña de las hortalizas. Y él dijo, dirías a este sicomoro, a esta montaña, desarráigate, échate a la mar y te obedecería. Yo creo que no se equivoca el escritor cuando dijo, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Qué bueno que usted pudiera atender este humilde consejo que le doy en el nombre de Jesús. Yo creo que la experiencia que he tenido, que he vivido, usted la puede tener también. Pero necesitas hacer a un lado la duda, la incertidumbre, las ideas, los conceptos, los prejuicios y dejar que Dios impacte tu corazón a través de la fe. Te voy a dar una perla para que la tengas en cuenta, porque la fe no se compra en las tiendas ni en los centros comerciales. La fe es algo que se adquiere a través del oír. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que cuando tú tomas la determinación de oír a alguien predicando la palabra, estás dando el primer paso para que eso que es aparentemente tan pequeño llegue a tu vida y pueda no solamente implosionar, es decir, crear una implosión interna, sino externa en tu vida y en el entorno en que tú vives. Así que yo puedo decirte que la fe no es simplemente una idea, no. La fe es la experiencia que nosotros podemos adquirir. El escritor dijo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, estamos seguros. Yo estoy seguro. Por eso lo hablo con la seguridad que lo hablo de que mi Redentor vive
y que vive para todos, que no hace excepción de personas, que el que viene a Él no le echa fuera y que el que se acerca a Él, de Él obtiene no solamente el beneficio maravilloso de la salvación, sino también su cuidado, su sustento y su abrigo. Es lo que puedo decirte en el temor de Dios y puedo dejarte esta consigna porque la verdad no me lo han contado, yo lo he vivido. Amén. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Amén, hermana Claudia, no, gracias a usted, gracias también a todos los hermanos que se atreven, a los amigos que se atreven de ver este video. Espero que sea de mucha bendición. Esa es mi intención al aceptar esta entrevista y espero pues que el Señor que todo lo ve y todo lo sabe, allí donde tú estás, pueda tocar tu corazón y puedas tú tener una experiencia personal con el Señor. Dios me los bendiga a todos y la Amén. verdad, éxitos y bendiciones del Altísimo. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así este episodio ha sido de bendición, si ha tocado su corazón y si les ha gustado, los invitamos a que le den like, a que compartan, se suscriban y si consideran que esto puede servirle a un corazón que ustedes saben que lo necesitan, por favor no olviden compartirlo y muchas gracias por estar aquí.